En este video veremos algunos ejemplos concretos de matrices de 2 por 2 que están asociadas a funciones o transformaciones lineales de R2 en R2. El primer ejemplo que veremos, como ya lo escribí, es el ejemplo de la matriz identidad. Nosotros sabemos que la matriz identidad de R2 en R2 es una función o transformación que pertenece a las funciones lineales de R2 en R2 y que su regla de correspondencia podría ser esta, es decir, f de x, y igual a x, y. Ahora, nosotros, por lo que hemos visto, sabemos que esta matriz, sabemos que esta función f debe de tener asociada a una matriz que en este caso le voy a llamar I porque va a ser la identidad. Debe de tener asociada a una matriz. La pregunta que nosotros nos tenemos que hacer en este momento es ¿cómo debe, o más bien, le voy a poner así, cómo debe ser I? Y más bien lo que quiero preguntar es ¿qué aspecto tiene la matriz I que está asociada a esta función que es la función identidad? Quizá esta pregunta es un poco obvia porque apenas estamos en el primer ejemplo, que es la identidad, porque creo que varios de nosotros ya sabemos cómo se debe de ver la matriz identidad. Pero suponiendo que no lo supiéramos, es decir, si en verdad no supiéramos qué aspecto debe de tener la matriz identidad, ¿cómo podríamos encontrarla? Según lo hemos visto, nosotros lo único que debemos conocer o los únicos datos que debemos encontrar para poder armar nuestra matriz asociada a la función f es encontrar a f de E1, donde E1 no es otra cosa más que el primer vector canónico. Es decir, f de E1, según esta regla de correspondencia, como es la identidad, pues no es otra cosa más que el 1,0. Y nosotros sabemos que ya una vez que tengamos f de E1, que es 1,0, este vector lo pondremos como vector columna en la matriz asociada. De igual forma, sabemos que el otro dato que en este caso necesitamos saber es conocer quién es f de E2. Entonces, en este caso, f de E2 sería f del vector 0,1. Y como es la matriz identidad, esto es el vector 0,1. Entonces, en este caso, en realidad es bastante sencillo encontrar f de E1 y encontrar f de E2. Sabemos que para armar nuestra matriz asociada, que en este caso le llamamos matriz I de identidad, lo único que debemos de hacer es este primer vector que encontramos, ponerlo como la primera columna. Este segundo vector, ponerlo como la segunda columna. Si yo hago eso, pues resulta lo que ya todo mundo anticipa. Es decir, aquí va a quedar 1,0 y aquí va a quedar el vector 0,1. Entonces, este primer ejemplito parecería muy sencillo, pero pues lo pongo para ir ilustrando el camino. Entonces, ahorita lo que acabamos de hacer ver es que esta matriz que acabamos de encontrar es la matriz asociada a la función identidad que va de R2 en R2. El siguiente ejemplo que vamos a desarrollar es la matriz asociada a una homotecia de R2 en R2. El siguiente ejemplo que veremos, como ya lo escribí, es el de las homotecias. Si nosotros consideramos una función igual que va de R2 en R2, que pertenece a las funciones lineales, valga la redundancia, de R2 en R2, cuya regla de correspondencia es esta que está aquí, es decir, f de x, y es igual a kx, ky, entonces diremos que la función f es una homotecia.
Y creo que no cuesta trabajo ver que lo único que estamos haciendo es hacer f de x igual a kx, es decir, una homotesia lo único que hace es agrandar o achicar, digámoslo así, al vector x en función del número o del valor real k. Si k resulta ser mayor que 1, entonces f de x lo que le hace es un alargamiento a todos los vectores. Si k es menor que 1, lo que hace la función f es un acortamiento de cada uno de los vectores. Y lo mismo, si nosotros nos preguntamos cómo se ve la matriz asociada a esta función, lo único que debemos de hacer, y ya lo sabemos, es encontrar quién es f de E1 y quién es f de E2. En este caso f de E1 es f del 1,0 y según esta regla de correspondencia, pues esto no es otra cosa más que k,0. Y lo mismo, f de E2 es lo que estoy escribiendo y es el vector 0,k. Entonces, si yo llamo h a la matriz asociada a esta función, entonces h debe de verse como esto puesto como columna, es decir, k0, y esto puesto también como columna 0k. Entonces, si nos fijamos, por ejemplo, la matriz asociada a una homotesia es muy parecida a la matriz asociada a la identidad. La identidad tiene unos en la diagonal principal y la homotesia tiene el factor de homotesia en la diagonal principal. Fuera de ahí son muy parecidas. Ahora, acabamos de ver los dos ejemplitos más sencillos y yo diría un poco obvios o evidentes. Evidentes porque ya sabíamos casi de entrada cómo iba a quedar esta matriz y también ya casi de entrada sabíamos cómo debería de quedar esta matriz. El siguiente ejemplo que vamos a ver es el de la matriz asociada a una rotación. Ahí sí ya no va a ser tan sencillo porque creo que muchos de nosotros no sabemos cómo debe de quedar esa matriz. Entonces, en la siguiente lámina empezaremos a ver cómo se ve la matriz asociada a una rotación. Consideremos la rotación dada por phi de teta, que es una función de R2 en R2, que es la rotación en torno al origen por teta grados. En este caso, no nos dan explícitamente la regla de correspondencia para la función phi de teta. Pero a pesar de eso, nosotros todavía podemos seguir haciendo lo que nos interesa o lo que necesitamos hacer. Es decir, sabemos que lo que necesitamos hacer en este momento para encontrar la matriz asociada a phi de teta es conocer quién es phi de teta aplicado al vector E1 y debemos conocer quién es phi de teta aplicado al vector E2. Para conocer estos dos valores, lo que haremos es un poco trabajar en el terreno geométrico. Es decir, si E1, como ya lo pinté aquí, es el vector canónico 1, 0, ¿qué pasaría si al vector E1 yo lo roto teta grados? Entonces, este vector, al rotarse teta grados, se transformaría en otro vector, digamos que sería este, y supongamos que este es, aquí me va a faltar espacio, que este es phi de teta de E1, y ahora lo importante es que qué coordenadas debe de tener
este nuevo vector. No es difícil ver que como E1 es un punto del círculo unitario, si yo lo roto θ grados, entonces las coordenadas del nuevo vector deben de ser coseno, y lo voy a escribir aquí abajo, las coordenadas de phi de E1 deben de ser coseno de θ, seno de θ. Es decir, estas que estoy escribiendo acá son las coordenadas de este puntito. Entonces, con este razonamiento podemos decir que phi de θ aplicado al vector E1 tiene como coordenadas coseno de θ, seno de θ. Ahora, nosotros lo que hicimos ahorita es al vector E1 rotarlo θ grados, es decir, este ángulo mide θ. Ahora, si al vector E2, que es este que está acá, también lo roto yo θ grados, entonces se va a convertir en otro vector que lo voy a pintar de rojo, que es, digamos, este, y este punto entonces sería phi de θ del vector E2. Ahora, lo importante que debemos de analizar en este momento es qué coordenadas debe de tener ese punto. Una forma fácil de obtener qué coordenadas debe de tener phi de θ aplicado al vector 2 es hacer el siguiente análisis. E1 y E2 son entre ellos ortogonales o perpendiculares. Como yo a E1 solo lo roté por θ grados y a E2, es decir, a E1 solo lo roté θ grados para llegar aquí, y a E2 solo lo roté θ grados para llegar aquí, entonces quiere decir que los dos vectores que en este momento están de rojo también deben de seguir siendo perpendiculares entre ellos. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que como yo ya tengo aquí quién es phi de θ aplicado al vector E1, entonces phi de θ aplicado al vector E2 no es otra cosa más que el ortogonal de este vector. Por lo tanto, yo ya lo puedo escribir. Y me queda phi de θ aplicado al vector E2 es menos seno de θ, coseno de θ. Con esto que acabo de hacer, ya acabo de encontrar este valor que es menos seno de θ, coseno de θ. Ahora, si yo llamo R a la matriz asociada a esta función phi de θ, entonces R también depende del ángulo θ y es la matriz asociada, como ya dije. Entonces, con la información que yo ya tengo aquí y yo ya tengo acá, sé que lo único que debo de hacer para armar mi matriz de rotación pues es poner aquí coseno de θ, seno de θ, menos seno de θ, coseno de θ. Aquí ya me quedó encimado, pero ya ni modo. Y lo que tenemos es que esta es la matriz de rotación de una función que representa una rotación en torno al origen por θ grados. De manera análoga, y de hecho valdría la pena que lo hicieran como ejercicio, nosotros podemos sacar cómo se debe de ver la matriz de rotación, pero ahora no por θ grados, sino por menos θ grados. Es decir, si ahora nosotros quisiéramos ver cómo se ve la matriz de rotación por menos θ grados, no es difícil ver, y de hecho en verdad háganlo como ejercicio, que la matriz asociada a una rotación por menos θ grados debe de tener este aspecto. Entonces, ahí ya tenemos dos resultados. La matriz asociada a una rotación de θ grados se ve así. La matriz asociada a una rotación por menos θ grados se ve de esta forma. En el siguiente video estableceremos algunos resultados a partir de estas dos matrices.